Buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablarles sobre la evaluación inicial y encuesta secundaria junto con mi compañero Daniel Montenegro. Entonces, para comenzar a hablar sobre la evaluación inicial e encuesta secundaria, debemos tener en cuenta que esto es vital para el trauma. Entonces, aquí nos vamos a centrar en objetivos específicos que son identificar todas las lesiones, describir los componentes de la evaluación secundaria y también poder determinar un momento para la evaluación del torniquete y también la conversión a vendaje hemostático. Debemos tener en cuenta que esto se realiza tras la evaluación primaria y que también se requiere para tener una estabilidad hemodinámica y también vamos a tener un enfoque sistémico. Entonces, aquí los hallazgos de la evaluación secundaria, estos nos van a orientar en el manejo y las intervenciones posteriores para una atención definitiva y que también sea óptima. Ya, en cuanto al mecanismo de lesión, este se va a asociar con el patrón de la lesión y el estado fisiológico del paciente. Aquí los mecanismos de lesión se pueden dividir en contusos, en penetrantes y explosivos, y también esto se debe prestar especial atención a las lesiones térmicas y también a los ambientes peligrosos. Ya. En cuanto a la lesión contundente, estas son causas para un impacto fuerte y tienen su origen en caídas, colisiones de vehículos, eh, golpes con objetos o instrumentos o también la violencia interpersonal. En cuanto a las caídas, aquí nos hablaba que estas iban a estar relacionadas a una altura de la caída, a los objetos secundarios encontrados durante la caída y también nos iban a dar como una orientación al contacto con el suelo que ha tenido. En cuanto a las colisiones de vehículos motorizados, aquí la información esta nos puede orientar el profesional clínico sobre las lesiones que pueden anticipar, como por ejemplo el cambio de la velocidad, la dirección principal de la fuerza, si es que el impacto fue frontal, trasero o lateral. También la posición del paciente en el vehículo, si es que usó cinturón de seguridad y también el despliegue del airbag. Aquí también, bueno, nos hablaba sobre cuán importante era el uso del cinturón de seguridad y más que todo como que el despliegue del airbag que nos decía que para adultos y niños esto era fundamental porque iba a preservar su vida, pero que también los niños y los adultos pequeños pueden sufrir lesiones más fuertes relacionadas con este despliegue. Bueno, aquí tenemos un cuadro que nos hablaba sobre el mecanismo de trauma cerrado y las lesiones que iban a estar asociadas. Entonces, aquí vamos a tener el choque frontal, que las posibles lesiones asociadas que íbamos a tener son lesiones faciales, lesiones en las extremidades inferiores, lesiones aórticas, fracturas de la columna cervical o una contusión miocárdica. En los choques por alcance íbamos a tener lesiones por hiperextensión de la columna cervical, fracturas de la columna cervical y síndrome de la médula espinal. En cuanto a los choques por el impacto lateral, vamos a tener distensión del cuello, contralateral, una fractura de la columna cervical, lesión de la cabeza, lesiones torácicas, pecho inestable, neumotórax, una disrupción aórtica, una rotura del diafragma y también lesiones abdominales como el vaso, el hígado o el riñón. En cuanto a los accidentes por volcamiento, aquí hay que tomar en cuenta que va a haber una mayor probabilidad de expulsión y también hay que tomar en cuenta los cambios de la velocidad. Entonces aquí íbamos a tener lesiones por aplastamiento, y fracturas espinales por compresión. En cuanto a la expulsión, esto va a implicar no utilizar las restricciones y también hay que considerar que esto va a tener mayor mortalidad.
Entonces, aquí igual vamos a tener lesiones de la columna vertebral. En cuanto a los daños en el volante, aquí íbamos a considerar las lesiones mitigadas con el uso de restricciones. Entonces, las lesiones que íbamos a tener son torácicas, fracturas esternales, fracturas costales, tórax inestable. En cuanto a los daños que iba a provocar en el tablero, vamos a tener lesiones pélvicas y acetabulares y luxaciones de la cadera. En cuanto al daño que iba a tener un peatón atropellado por el vehículo, aquí em, lo que hay que tener en cuenta es que los peatones iban a estar desprotegidos, también el tamaño del vehículo y la velocidad a la que iba también el vehículo. Entonces, las lesiones asociadas iban a ser traumatismo cráneoencefálico y también lesiones cráneoencefálicas, rotura aórtica, lesiones viscerales y abdominales y también fracturas en las extremidades. En cuanto a las caídas desde altura, aquí decía que la caída de altura puede ser de 30 a 60 pies, más o menos a 11 o 18 metros. Entonces, las lesiones que íbamos a encontrar son lesiones en la cabeza, en la columna axial, lesiones viscerales abdominales, la fractura de pelvis o acetábulo. Y en cuanto a las colisiones de las motocicletas, aquí hay que tomar en cuenta que bueno, el equipo de protección puede mitigar un poco la gravedad de las lesiones y que estas también iban a ser peores cuando el peatón no iba a usar el casco, no iba a tener también botas o una ropa de cuero que es adecuado. Entonces, las lesiones que íbamos a tener son fracturas pélvicas, también lesiones en la cabeza, fracturas de las extremidades y lesiones también en los tejidos blandos. En cuanto a la lesión penetrante, aquí el patrón de la lesión va a depender de la trayectoria, la ubicación y la energía cinematográfica al momento del impacto. Entonces, las lesiones más comunes iban a ser por la arma blanca y las heridas de bala. En cuanto a las lesiones por bala, aquí nos decía que cómo íbamos a considerar, ya que puede, o sea, más que todo, cómo va la trayectoria de la bala, si es que iba a estar aproximada al paciente, también la trayectoria del proyecto y la cinemática del mismo. Y estos dos factores iban a predecir la posibilidad de que haya un daño tisular radial. Y en cuanto a las lesiones por arma blanca, aquí más que todo esta información nosotros íbamos a obtener por el paciente o por el personal del hospital, que aquí vamos a incluir lesiones por arma de fuego, la distancia del arma, y quizás el número de los disparos que se provocaron, también el tipo de hoja, como que la longitud de la hoja y la cantidad observada en el lugar de los hechos. Aquí tenemos una tabla sobre igual el mecanismo de lesión, de lo que puede ocasionar lesiones por arma blanca o también por bala. Ya, en cuanto a las quemaduras y los ambientes peligrosos, aquí su gravedad iba a depender de cuatro factores principales, como son la profundidad, el tipo o mecanismo, la ubicación y también la superficie corporal total quemada. Entonces, aquí íbamos a tener dos factores clave que son la hipoperfusión y la hipotermia. La hipoperfusión, esto iba a ser debido al frío, conocidas como la congelación, y también la hipotermia, que bueno, esto puede presentarse de forma aguda o crónica en pacientes que igual han estado expuestos al frío. En cuanto a las lesiones por explosión, esto resulta de la explosión directa o indirecta y también puede producir lesiones en pulmones, extremidades, cerebro, abdomen y ojos. Entonces, aquí íbamos a tener cuatro tipos de lesiones. En la lesión primaria, aquí íbamos a tener lesiones de alta presión
que éstas iban a producir lesiones únicas como barotrauma pulmonar, una rotura de la membrana timpánica, una perforación intestinal y también una rotura del globo ocular. En cuanto a la lesión secundaria, esta va a ser causada por objetos, fragmentos y escombros, eh, y esta iba a causar lesiones penetrantes. En cuanto a la lesión terciaria, aquí nos hablaba de que el viento iba a lanzar el cuerpo de la persona contra objetos o el entorno, por lo que iba a provocar lesiones penetrantes y contundentes. En cuanto a la lesión cuaternaria, aquí van a ser todas las lesiones causadas por la lesión, por el mecanismo de explosión. Aquí también tenemos una tabla en donde nos detalla todo lo que puede llevar a unas posibles lesiones en cuanto a las quemaduras térmicas, quemaduras eléctricas, quemaduras por inhalación y también quemaduras por químicos y también por productos derivados del petróleo. Ya. También, ya cuando a nosotros hayamos ya hecho toda la evaluación secundaria, íbamos a proceder a hacer una historia clínica detallada. Entonces, la evaluación clínica secundaria iba a incluir una historia clínica detallada y una descripción de los eventos relacionados con la lesión. Aquí íbamos a usar el acrónimo AMPLE, que esto es una herramienta muy útil para recopilar la historia del paciente. Entonces, la A de alergias nos iba a servir para preguntar cualquier alergia conocida, especialmente a medicamentos o sustancias que se puedan usar durante la atención. La M de medicamentos, aquí esto nos iba a ser útil para obtener una lista de todos los medicamentos que el paciente está tomando actualmente, incluyendo la dosis y la frecuencia. En cuanto a la P, son los antecedentes médicos. Aquí vamos a recopilar la información sobre el historial médico del paciente, incluyendo enfermedades crónicas, cirugías, hospitalizaciones, posible embarazo y también consumo de alcohol. La L, que era de la última comida, esto nos ayuda a determinar cuándo fue la última vez que el paciente comió o bebió, ya que esto puede influir en el manejo de la anestesia o las intervenciones quirúrgicas. Y por último, la E, que son eventos previos a la enfermedad actual. Esto nos va a servir para obtener detalles sobre las circunstancias y el mecanismo de lesión, lo que ayuda a identificar posibles lesiones y también a guiar el examen físico. Buenas tardes, doctor y compañeros. Yo voy a continuar con la exposición acerca de la evaluación inicial, encuesta secundaria. Examen físico completo. Desde la llegada del paciente es fundamental evaluar y reevaluar sus signos vitales durante toda la reanimación traumática, lo cual debe continuar durante la evaluación secundaria. Los signos vitales que se deben evaluar incluyen la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la capnografía si es que está disponible. Las alteraciones de los valores normales pueden indicar una posible amenaza para la vida si es que no se le da tratamiento, como la conversión de un neumotórax simple a un neumotórax a tensión o una hemorragia intraabdominal persistente. En este caso, se debe iniciar reevaluando, comenzando con la evaluación primaria XABCDE. En cuanto a los signos externos de trauma, siempre que se evalúe una región anatómica en la evaluación secundaria, se debe comenzar con la inspección para detectar signos externos de trauma que incluyen laceraciones, hematomas, deformidades o cuerpos extraños. Una lesión externa puede indicar una lesión más profunda que requiera una evaluación más exhaustiva. Y si es que se ha requerido control de la hemorragia externa, es importante reevaluar la zona para continuar con el control. Actualmente los torniquetes son colocados por el personal de primera respuesta capacitado. Si bien los torniquetes que permanecen colocados menos de 2 horas no se han asociado con una carga significativa de complicaciones, cada vez hay más evidencia de que si es que se dejan colocados durante más tiempo, existe la posibilidad de complicaciones que puedan resultar en una amputación. Por lo que la evaluación secundaria es el momento ideal para reevaluar la necesidad de continuar usando un torniquete o de convertirlo a un vendaje compresivo.
por lo que a continuación observamos las indicaciones para la conversión de un torniquete. Para quitarlo, los criterios son que el paciente no se encuentre en shock, es decir, que las constantes vitales se encuentren estables. El segundo criterio es si es que existen métodos alternativos de hemostasia fácilmente disponibles. El tercero es si es que es posible monitorizar de cerca la herida para detectar resangrado. Y el último, si es que el torniquete ha estado colocado por menos de 6 horas. Sin embargo, se debe dejar el torniquete en caso de, si es que se controla el sangrado, pero removerlo podría producir sangrado arterial no controlable, si es que el paciente requiere amputación o se sospecha que la extremidad no es viable, si es que el torniquete ha estado colocado durante más de 6 horas y si es que no se cuenta con recursos seguros para la conversión, control, materiales y ambiente. Ahora, para el procedimiento de conversión. 1. La extremidad debe quedar completamente expuesta y reevaluarse para garantizar que no se hayan pasado por alto las lesiones. 2. Se debe retirar el material de taponamiento antiguo y si es que no hay sangrado activo, se debe liberar lentamente el torniquete desenrollando el torno, pero no se lo debe retirar de la extremidad. 3. Inspeccionar la herida para detectar sangrado arterial. Si es que no hay sangrado, se debe aplicar un apósito compresivo durante 3 minutos y, si es que permanece hemostática, aplicar un apósito compresivo. 4. Dejar el torniquete aflojado para facilitar su reaplicación rápida si es que el sangrado reaparece. Si es que el sangrado reaparece, se debe volver a aplicar un torniquete original y si es que esto no controla el sangrado, vamos a aplicar un segundo torniquete encima del primero. Es importante tener en cuenta que, si el torniquete ha estado colocado durante más de 6 horas, la conversión debe consultarse con los cirujanos de trauma vasculares u ortopédicos debido al riesgo de pérdida de tejido isquémico y posible amputación. Ahora, con la exploración física completa, se lo debe realizar en un orden cefalocaudal. En este caso iniciamos con la cabeza, cara y cuello. En cuanto a la inspección y palpación, se debe buscar laceraciones, hematomas, deformidades o cuerpos extraños en el cuero cabelludo. También vamos a evaluar los ojos, oídos, nariz y boca. También palpar estructuras óseas para evaluar la inestabilidad. Es importante que en este punto se eviten la colocación nasal de tubos gástricos en pacientes con lesiones en la parte media de la cara, debido al riesgo de colocación intracraneal con la lesión de la lámina cribiforme. Continuando con los ojos, aquí vamos a evaluar la agudeza visual, movilidad extraarticular y las pupilas, el tamaño, la forma y la reactividad. Continuando con la nariz y los oídos, aquí vamos a evaluar si es que existe drenaje seroso sanguíneo por la nariz que puede indicarnos expulsión de líquido cefalorraquídeo. De igual manera, el hemotímpano y la equimosis mastoidea son signos de una posible fractura de la base del cráneo. Ahora, en el cuello debemos presumir una lesión cervical en trauma cerrado de cabeza, cara y cuello. También vamos a inspeccionar si es que existe una desviación traqueal o distensión venosa y también auscultar las arterias carótidas para detectar soplos, ya que esto nos podría indicar una posible lesión vascular. Ahora, continuando con el examen neurológico, se debe iniciar con la evaluación del nivel de conciencia, memoria y la puntuación de acuerdo con la escala de Glasgow. También vamos a evaluar los nervios craneales. Aquí, teniendo en cuenta estas tablas, vamos a evaluar en primer lugar los nervios craneales 2, 3, 4 y 6. Estos cumplen con la función de la evaluación ocular. Y aquí vamos a evaluarlo con una técnica de evaluación de la agudeza visual, el seguimiento y la reactividad pupilar. Para la evaluación del nervio craneal 8, este se encarga de la audición y equilibrio. Aquí debemos evaluar la audición, el equilibrio,
vamos a susurrar palabras en cada oído para que observar si es que hay respuesta y también evaluar el vértigo. Para la evaluación del nervio craneal 7, 9, 10 y 12, vamos a hablar, vamos a pedirle al paciente que hable, que sonría y que trague. Vamos a utilizar la presión con la lengua para estimular el reflejo nauseoso y pedirle que diga A y que trague. Para la evaluación del nervio craneal 5, 7 y 12, de igual manera vamos a evaluar la expresión facial. Vamos a pedirle que sonría, que frunce el ceño, que saque la lengua, evaluar la fuerza de la mandíbula y los reflejos corneales. Para la evaluación del nervio craneal 11, vamos a pedirle al paciente que eleve los hombros y de igual manera resistencia con los hombros. Y para la evaluación del nervio craneal 1, que se encarga del olfato, vamos a pedirle que identifique un olor común como una gasa con alcohol, café o jabón a partir de síntomas autoinformados. Continuando, vamos a evaluar la función motora y sensorial de todas las extremidades. De igual manera, aquí tenemos la escala de la evaluación de la fuerza muscular, que se valora del 0 al 5, dependiendo de la respuesta que tenga nuestro paciente. Y por último, es importante que si es que existe un cambio en el estado neurológico, esto va a requerir una reevaluación de la ventilación y la perfusión y también iniciando con la evaluación XABCDE. Ahora, continuando con el tórax. En el tórax vamos a evaluar a la inspección en busca de hematomas, contusiones, deformidades o movimiento paradójico que puede indicar un tórax inestable y contusiones pulmonares subyacentes. A la palpación vamos a evaluar la caja torácica, las clavículas, las costillas y el esternón para detectar dolor. De igual manera, para detectar una posible fractura subyacente. A la auscultación vamos a escuchar la presencia y calidad de los ruidos respiratorios bilateralmente, ayudando a identificar un neumotórax y un hemotórax. En cuanto al abdomen, en el abdomen a la inspección vamos a buscar signos externos de traumatismo, distensión abdominal, lesiones penetrantes o el signo del cinturón de seguridad asociado a lesiones de vísceras huecas y pancreáticas. A la palpación vamos a evaluar cada cuadrante para detectar dolor, rigidez o defensa. Aquí es importante tener en cuenta que una exploración inicial normal no descarta por completo una lesión intraabdominal. En cuanto a la exploración de la pelvis y el periné, en la pelvis vamos a palpar para detectar dolor. Aquí vamos a tener en cuenta que la equimosis en los flancos, alas ilíacas, pubis, labios o escroto sugiere fracturas pélvicas o hematomas retroperitoneales. De igual manera, se requiere una faja pélvica y reanimación intensiva en fracturas pélvicas significativas. En la evaluación de los genitales vamos a inspeccionar si es que existen contusiones, laceraciones o sangre en el meato uretral, lo cual indicaría una posible lesión genitourinaria. Y en cuanto al recto, vamos a realizar un tacto rectal para evaluar la presencia de sangre, la integridad de la pared rectal y el tono esfinteriano. Continuando con las extremidades, vamos a inspeccionar y palpar cada extremidad para detectar laceraciones, deformidades, hinchazón o dolor que sugieran fracturas o luxaciones. También vamos a evaluar los pulsos periféricos, el llenado capilar, la sensibilidad, lo que evalúa la circulación y la función nerviosa y el rango de movimiento articular. En caso de fracturas, estas deben reducirse, realinearse y entablillarse, usando férulas acolchadas y siempre repetir el examen neurovascular después de inmovilizar. También hay que tener en cuenta la presencia de aumentos de hinchazón, equimosis o dolor que puedan indicar lesiones ocultas o síndrome compartimental.
Esto sobre todo en fracturas de huesos largos, aplastamientos e isquemia prolongada. Ahora, en el dorso, vamos a inspeccionar y palpar la espalda y la columna vertebral para buscar dolor, deformidades o desniveles que puedan sugerir fracturas vertebrales, luxaciones o una lesión medular. Las fracturas torácicas y lumbares pueden tener signos evidentes, por lo que el mecanismo de la lesión nos va a guiar a la necesidad de una radiografía o de una tomografía. Si es que se sospecha de una lesión espinal, se debe limitar la movilidad. Aquí vamos a usar el balanceo en bloque para mover al paciente y colocarlo en una superficie firme. De igual manera, las tablas espinales se deben retirar lo antes posible y la evaluación final y la decisión sobre los estudios avanzados o cirugía requieren la consulta de un especialista. Ahora, en cuanto al complemento de imágenes y tratamiento adicionales, los estudios de imagen son cruciales para confirmar o descartar lesiones. En primer lugar tenemos la radiografía, que esta nos va a ser útil para fracturas y luxaciones y para visualizar proyectiles en un trauma penetrante. En cuanto a la ecografía FAST-EFAST, se utiliza a menudo en la evaluación primaria, pero es útil para monitorizar y evaluar el tono cardíaco fetal en embarazadas o realizar una ecocardiografía. Estos estudios pueden repetirse cuando los pacientes presenten cambios fisiológicos que puedan indicar sangrado o empeoramiento de un neumotórax o un hemotórax. La tomografía computarizada nos permite el diagnóstico de lesiones vasculares de órganos sólidos, viscerales o tejidos blandos y se utiliza rutinariamente para evaluar el trauma cráneoencefálico y las fracturas espinales. Es importante que la obtención de la tomografía no retrase la intervención quirúrgica de urgencia o el traslado a un centro adecuado. La angiotomografía puede ser útil cuando sospechamos de lesiones vasculares y la resonancia magnética, esta tiene un uso selectivo para lesiones de la médula espinal, de nervios, de ligamentos o tejidos blandos. Ahora, en cuanto a los tratamientos adicionales, tenemos las sondas gástricas. Estas se colocan para la descompresión gástrica o para identificar hemorragia digestiva alta. Si es que se sospecha de una fractura de la lámina cribiforme, se debe colocar una sonda orogástrica en lugar de una nasogástrica para evitar el paso intracraneal. En cuanto a las sondas urinarias, estas facilitan la medición precisa de la diuresis y si es que hay indicios de lesión uretral, es decir, sangre en el meato uretral, hematomas o hematomas perineales, no se debe intentar la cateterización transuretral sin antes realizar una uretrografía retrógrada. En cuanto a la inmovilización, las fracturas y las luxaciones de extremidades deben reducirse, realinearse e inmovilizarse con férulas bien acolchadas, repitiendo el examen neurovascular después de la inmovilización. Para la analgesia es fundamental administrar analgesia adecuada para el dolor causado por las fracturas y otros traumatismos mientras se monitoriza su efecto en la vía aérea y la circulación. Y por último, la profilaxis. Aquí vamos a administrar antibióticos y verificar el estado de la vacunación contra el tétanos. Para esto tenemos de igual manera las recomendaciones de vacunación contra el tétanos de acuerdo a la edad, de acuerdo a esta tabla. Por último, debemos tener en cuenta que la necesidad de una reevaluación no se puede exagerar, ya que las lesiones evolucionan con el tiempo, por lo que nosotros debemos realizar una reevaluación periódica, y aquí es importante que se debe planificar una reevaluación periódica del paciente durante el periodo de observación, prestando especial atención a las áreas de anomalía y a las nuevas quejas, signos o síntomas. De igual manera, los signos vitales se van a reevaluar con frecuencia para identificar cambios fisiológicos lo más rápidamente posible. También los pacientes con traumatismo torácico pueden presentar neumotórax o hemotórax tardíos. La evidencia de sangrado intraabdominal, intratorácico o por fracturas
puede manifestarse como hematomas expansivos, taquicardia, hipotensión o empeoramiento de la acidosis metabólica. Los pacientes con fracturas pueden desarrollar síndrome compartimental y requerir una reevaluación neurovascular y consulta quirúrgica para una descompresión inmediata. Por último, como un detector de humo en un edificio, la evaluación primaria identifica el fuego inmediato. Sin embargo, la evaluación secundaria y la reevaluación continua actúan como una inspección exhaustiva posterior para asegurarse de que no haya otros focos de incendio ocultos o daños estructurales que puedan manifestarse con el tiempo y comprometer la seguridad general del paciente. Muchas gracias.